Saludos, amado amigo, amada hermana, te bendiga. Toma aquí una nueva presentación de la palabra de Dios. Yo quiero estar hablando acerca de un tema en la medida que pueda sobre el consejo de Gamaliel, porque he encontrado algunas cosas bastante interesantes que quiero compartir aquí, porque el consejo de Gamaliel se ha utilizado como que si esto es de Dios, se desvanecerá y un montón de cosas que yo quiero compartir en la medida que pueda. Yo quiero estar basándome en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Yo voy a comenzar desde el 34, pero antes de comenzar yo quiero hablar del contexto del consejo de Gamaliel. Esto reside de que los apóstoles hacían muchísimas maravillas y señales, hasta el punto de que ponían los enfermos para que la sombra de Pedro los tocase, y muchos venían a Jerusalén trayendo atormentados de espíritus inmundos y enfermos, y todos eran sanados a través de los apóstoles. Pedro y los apóstoles que Cristo escogió en Mateo capítulo 10, los primeros versos, exceptuando a Judas Iscariote, que él mismo se excluyó de esta bendición. Así que dice la Biblia de que estos apóstoles tenían todas las cosas en común. Rosa Luxemburgo escribió un libro titulado El socialismo y las iglesias, haciendo un anacronismo entre socialismo y la práctica de los apóstoles. Esto de los apóstoles no se lo inventaron los apóstoles, pero una práctica que practicaban Juan el Bautista y Jesús también, de tener todas las cosas en común. Por esa razón yo no entiendo por qué Judas Iscariote codició algo más allá si no le faltaba nada, porque todo era repartido comúnmente. El asunto es que el caso de Rosa Luxemburgo escribió esto como haciendo un anacronismo para exhortar a iglesias católicas y protestantes a que lucharan a favor del socialismo, de una sociedad más justa, y que dejaran de estar, ¿verdad?, conectadas a las estructuras de poder, que prácticamente las estructuras de poder político las habían absorbido. Y en vez de luchar por la gente, luchaban por los gobernantes opresores. Eso fue, ¿verdad?, a principios del siglo pasado, muy cercana a la Revolución Rusa de 1917 o antes, ¿verdad?, en el contexto europeo. Entonces, los apóstoles tenían todas las cosas en común, pero en el caso de los apóstoles era algo voluntario, o sea, era algo generado por el profundo amor de Dios en la persona, que le llevaba a desprenderse aún de sus pertenencias, y dice que se repartía a todos según la necesidad, y por esta razón en la iglesia no había ni un solo necesitado. Así que ese es el caso de Ananías y Zafira, de que ellos fingen darlo todo, se quedan con una parte y le van a donde Pedro tratándole, haciéndole creer a Pedro de que lo están dando todo. Y ahí es donde Pedro, es verdad, el Espíritu Santo le revela a Pedro de que, mira, Ananías, si tú vendes la propiedad, la ganancia es tuya. Aquí nosotros no te estamos obligando a dar. Por eso digo que es un anacronismo. Muy funcional. No digo que Rosa Luxemburgo estuviera mal en el anacronismo que hiciera. Muchos de nosotros hacemos anacronismo con algunas cosas. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Y entonces, el asunto es que Pedro le dice, mira, la heredad es tuya, la cantidad es tuya. Si que no han mentido a nosotros, sino han mentido a Dios. Y algo más profundo, Pedro dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que tú le mintieras al Espíritu Santo? Así que prácticamente ese es el contexto, y los apóstoles eran muy respetados por todo el pueblo y la iglesia también, pero hubo gente que no estaba contenta, que eran los sumos sacerdotes, y que era de la secta de los saduceos. Los saduceos no creían que existiera ángel, resurrección ni espíritu. Y estaban, ¿verdad?, eran las estructuras de poder en el Sanedrín, según el contexto de Lucas, y también se llenaron de celo y los metieron en la cárcel, utilizaron la represión, pero vino un ángel del Señor, los sacó y dijeron, pónganse a predicar. Y entonces esa gente, ¿verdad?, los saduceos, el sumo sacerdote, me imagino que era Caifás todavía, no sabía ni qué hacer, que decía, mira, esos hombres que ustedes encerraron en la cárcel están
están ahora en el templo predicando y entonces y ellos dicen aquí, en la Biblia dice de que ellos dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Eh, la verdad es que eh, 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 así se estaba desarrollando la iglesia. Este, entonces, la segunda vez que los arrestaron, no los arrestaron sin violencia porque tenían miedo de que el pueblo los apedreara, porque eran respetados por todo el pueblo. Entonces, dice aquí que Pedro dice de que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es algo que Lucas adapta de la apología de Sócrates, escrita por el filósofo griego Platón, a la boca de Pedro, o al menos Pedro quizás también lo sabía. El asunto es que Pedro dice, yo no me puedo callar, no nos vamos a callar, porque el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Pues decía, mire, ustedes nos han llenado de Jerusalén de la doctrina y ustedes nos siguen echando en cara la sangre de ese hombre. Y aquí Pedro se lo vuelve a echar en cara de nuevo. Y dice, a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ahora dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Mire, esto estábamos hablando de líderes religiosos. Estamos hablando de gente ignorante que no conoce la Biblia o no conocía la palabra de Dios. Es decir, líderes religiosos que no obedecían a Dios, que no obedecían a la fe y que no creían en Jesús. Así que realmente, y en este momento es muy importante, aquí es donde caigo, entonces levantándose en el concilio un fariseo. Eso es importante porque los fariseos afirmaban que había ángel, resurrección y espíritu, pero los que mandan en el Sanedrín no son fariseos. Dice, o sea que Gamaliel está en minoría. Dice, doctor de la ley, Gamaliel, venerado de todo el pueblo, pero no en el Sanedrín. O sea, dice, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y aquí estaba Simón el Celote, o sea que Simón el Celote, el apóstol Simón el Celote, se unió a la revolución de Jesús, del Mesías global, y estaba haciendo maravillas y señales y milagros también. O sea que la revolución de Cristo fue mejor que la revolución que él perseguía. Y dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vaya a hacer respecto a estos hombres. Pues porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y resubidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Judas de Galilea era el fundador de los celotes, por lo que Gamaliel no respeta la resistencia de los celotes a Roma. Esto no quiere decir que Gamaliel esté bien, esto quiere decir que mayormente eh, lo que dice Gamaliel no es cierto del todo, porque los celotes seguían existiendo, aunque Judas el Galileo se murió, los celotes seguían existiendo y dando resistencia mediante la lucha armada para liberar a Israel del yugo romano. O sea, de que los que lo obedecían sí fueron dispersados, pero no fueron reducidos a nada, como en el caso de Teudas. O sea, el Judas de Galilea era el fundador de una de la cuarta orden de aquel momento, porque estaban los saduceos, los fariseos, los escribas y los celotes. Estaban allí. O sea, la cuarta filosofía de los celotes fue fundada por este Judas de Galilea y está hablando del periodo de los macabeos. O sea, realmente el Gamaliel como fariseo no está diciendo algo cierto del todo de Judas de Galilea. Y dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel no cree en los apóstoles ni en el mensaje de los apóstoles. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo es que eh, Gamaliel cree, como todo fariseo, que al Mesías los romanos no lo podían matar. O sea, el verdadero Mesías, Roma no lo mataría. Y eso fue lo que pasó con Jesús, los romanos lo mataron. Y Gamaliel está viendo las señales y milagros, está siendo testigo de lo que los apóstoles están hablando.
porque él estaba allí escuchando. Gamaliel no cree en la resurrección de Jesús. Así que Gamaliel dice, mire, Gamaliel dice, no, tal vez, dice, no sea y tal vez hallados luchando contra Dios. Él no está diciendo que los apóstoles son de Dios, porque Gamaliel no cree. Gamaliel dice, mira, apártense de esa gente, que si eso es de Dios, eso es de Dios, pues va a seguir. Pero yo no creo en eso. O sea, si es de Dios, aunque sea de Dios, no se va a desvanecer, pero yo no creo en eso. Esa es la postura de Gamaliel. Yo no creo en eso. O sea, porque si Gamaliel hubiese creído, él se hubiera convertido allí mismo, pero no se convirtió. Dice, y convinieron con él sorpresivamente aquella mayoría saducea, estuvo de acuerdo con Gamaliel, y llamando a los apóstoles no los despacharon. No les dijeron, mira, Gamaliel tiene razón, vamos a dejarlos ustedes, ¿verdad? Porque si eso es de Dios, se va a quedar, o si eso es de los hombres, ¿verdad? Se va a desvanecer. No, dice, después de azotarlo, porque los querían matar, ellos dicen, está bien, no los vamos a matar, pero los vamos a azotar. Les intimaron, los amenazaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, no los desanimaron, de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, la amenaza lo que hizo fue el azotarles y el amenazarles, lo que hizo fue motivarles a hacer más la obra de Dios por todo Jerusalén, porque todavía no se han esparcido por otras ciudades, porque quien los comienza a esparcir por ciudades extranjeras a predicar es la persecución de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso entonces fue la punta de lanza de los principales sacerdotes. O sea que Pablo después no recibió ninguna bendición terrenal cuando se convirtió, porque Cristo le dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque Jesús fue misericordioso, pero justo también, porque a todas las personas que Saulo de Tarso mató eran cristianos. Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú me persigues. Así que prácticamente todas las bendiciones terrenales que Pablo las recibió como fariseo, como Saulo de Tarso. Es decir, él estaba muy conectado con los principales sacerdotes. Él dice en su testimonio, yo recibí cartas del sumo sacerdote. Eso no lo recibía cualquiera. O sea, realmente es aquí donde nos detenemos, ¿verdad? Aquí no cesaron de predicar a Jesucristo y de enseñarlo tanto en el templo y por las casas. Porque la iglesia se reunía en las casas como en China, que hay iglesias que se llaman House of Churches en China, de que se reúnen en las casas, ¿verdad? Tanto pentecostales como otras protestantes que se reúnen en las casas en China, pues para predicar, para enseñar el evangelio y para todas estas cosas. Muchas de ellas son iglesias, algunas ilegales, no sé si se han legalizado, pero para el momento que yo sabía eran iglesias ilegales que estaban creciendo. De hecho, China se va a convertir en la nación con mayor número de cristianos en aproximadamente entre 3 años. Así que el Islam es la religión que más crece en Europa y en América Latina está creciendo. Pero el cristianismo está creciendo en África y en Asia. Así que prácticamente así es el mundo, ¿verdad?, del siglo XXI. Síganme, amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Espero que esta presentación te sea de bendición. Gracias por tu sintonía, ¿verdad? Como siempre, te pido que me mantengas en tus oraciones por mis metas, ¿verdad? Porque, bueno, las metas implican no solo esfuerzo, también conseguir recursos para hacerlas posibles, porque en el capitalismo todo se paga. Así que, y eso me incluye a mí también, porque pues yo todavía no he llegado al cielo, aunque quisiera una vez se cumpla el propósito de Dios en mi vida en esta tierra. Así que ahora sí, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Espero que esta presentación te sea de bendición, que Dios nos ayude y nos dé fuerza para ser como los apóstoles, que Dios nos use al igual que los apóstoles, a través de milagros y señales y prodigios, porque Jesús dijo que mayores cosas haremos nosotros porque Él iba al Padre. Ahora sí, amado amigo,
Gracias por tu sintonía, feliz día y que Dios te bendiga.